Millonario deja a su esposa embarazada por su amante, pero 2 años después se arrepiente en público. ¿Cómo puedes hacernos esto, Alejandro? A mí y a nuestro bebé, suplicó Valeria, su voz quebrándose con cada palabra. Alejandro, un hombre alto y apuesto, vestido con un traje impecable, se detuvo por un momento, sus ojos evitando los de su esposa. Lo siento, Valeria. Pero ya no puedo seguir viviendo esta mentira. Amo a Claudia y quiero estar con ella. El corazón de Valeria se hundió en su pecho, el dolor era casi físico. ¿Mentira? ¿Llamas mentira a nuestros 10 años de matrimonio? ¿Al hijo que estamos esperando? Alejandro cerró la última maleta con un clic que resonó como una sentencia final. No espero que lo entiendas ahora. Pero esto es lo mejor para todos. Te dejaré bien económicamente, no te faltará nada. ¿Crees que el dinero puede reemplazar a un padre?, gritó Valeria, su dolor transformándose en ira. ¿Cómo puedes ser tan frío, tan cruel? Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Alejandro ya estaba en la puerta, maletas en mano. Con un último vistazo a la que fue su vida, salió de la casa, dejando atrás a una Valeria destrozada, sollozando en el suelo de su hogar ahora vacío. Afuera, el motor de un coche deportivo rugió en la noche. Claudia, una mujer joven y hermosa, esperaba ansiosa en el asiento del copiloto. Mientras el coche se alejaba, llevándose a Alejandro hacia su nueva vida, Valeria sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. En la soledad de su mansión, ahora demasiado grande y fría, Valeria acarició su vientre y susurró entre lágrimas: «No te preocupes, mi amor. Mamá estará aquí para ti, pase lo que pase». La noche envolvió la escena, marcando el final de una era y el doloroso comienzo de otra, llena de incertidumbre y corazones rotos. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda en el ático de lujo que Alejandro ahora compartía con Claudia. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras Alejandro se estiraba perezosamente en la cama de sábanas de egipcias. «Buenos días, mi amor», susurró Claudia, deslizándose a su lado con una taza humeante. «¿Dormiste bien?». Alejandro sonrió, tomando la taza. «Como un bebé. Es increíble cómo se siente despertar sin preocupaciones». Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sombra de duda cruzó por sus ojos. Claudia, perceptiva como siempre, lo notó de inmediato. «¿Estás pensando en ella otra vez?», preguntó, un toque de irritación en su voz. Alejandro sacudió la cabeza, forzando una sonrisa. «No, claro que no. Estoy aquí contigo ahora. Esto es lo que quiero». Se levantó abruptamente, caminando hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Abajo, el tráfico fluía, la gente iba y venía, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas. «Mira todo esto, Claudia», dijo, extendiendo los brazos. «El mundo es nuestro. Podemos hacer lo que queramos, ir donde queramos». Claudia se acercó, envolviéndolo en un abrazo por detrás. «Lo sé, mi amor. Y estoy tan feliz de que hayas elegido estar conmigo». Pero mientras Alejandro pronunciaba palabras de amor y promesas de un futuro brillante, una parte de él no podía evitar pensar en Valeria. ¿Cómo estaría? ¿Habría nacido ya el bebé? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro y Claudia viajaban por el mundo, disfrutando de lujos que la mayoría solo podía soñar. Yates en la Riviera Francesa, safaris en África, fiestas exclusivas en Nueva York. Su vida era un torbellino de emociones y experiencias. Sin embargo, en los momentos de quietud, cuando el champán dejaba de fluir y las risas se apagaban, Alejandro sentía un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. En esas noches silenciosas, miraba su teléfono, el dedo flotando sobre el número de Valeria, nunca atreviéndose a llamar. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntaba en silencio, mientras Claudia dormía a su lado. ¿Es esto realmente la felicidad? Pero cada mañana, se ponía la máscara de la felicidad perfecta, convenciéndose a sí mismo de que había tomado la decisión correcta. Y así, los días seguían pasando,
llevándolo cada vez más lejos de la vida que había dejado atrás, mientras el remordimiento crecía silenciosamente en su corazón. Mientras tanto, en la soledad de la mansión que una vez compartió con Alejandro, Valeria luchaba día a día para adaptarse a su nueva realidad. El llanto de un bebé rompió el silencio de la madrugada, sacándola de un sueño inquieto. «Ya voy, mi amor», susurró Valeria, arrastrándose fuera de la cama con los ojos pesados por el cansancio. Se acercó a la cuna donde su pequeño hijo, Mateo, agitaba sus manitas en el aire. Lo tomó en brazos, meciéndolo suavemente mientras caminaba hacia la ventana. «Shach, mi cielo». «Mamá está aquí», murmuró, su voz quebrándose ligeramente. «Siempre estaré aquí para ti». Mientras el bebé se calmaba en sus brazos, Valeria miró hacia la ciudad que se extendía más allá de la ventana. Las luces parpadeantes parecían burlarse de ella, recordándole la vida que una vez tuvo y que ahora parecía tan lejana. «¿Sabes, Mateo?», dijo en voz baja, más para sí misma que para el bebé. «A veces me pregunto si tu padre piensa en nosotros. Si se arrepiente. Pero no podemos vivir de, y sí, ¿verdad?». Las semanas pasaron, convirtiéndose en meses. Valeria se sumergió en la maternidad con una determinación feroz, encontrando fuerza en el amor por su hijo. Pero las noches eran largas y solitarias, llenas de recuerdos y preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras paseaba con Mateo por el parque, se encontró con María, una vieja amiga. «Valeria. Qué gusto verte», exclamó María, acercándose. Su sonrisa se desvaneció al notar las ojeras de Valeria. «¿Cómo estás, querida? He estado preocupada por ti». Valeria intentó sonreír, pero sus ojos la traicionaron. «Estoy sobreviviendo, María. Un día a la vez». María la abrazó con fuerza. «Oh, Valeria. Eres tan fuerte. No puedo imaginar por lo que estás pasando». «A veces yo tampoco». «Puedo creerlo», confesó Valeria, las lágrimas amenazando con caer. «Hay días en que me despierto pensando que todo ha sido una pesadilla. Pero luego miro a Mateo y él me da la fuerza para seguir adelante». María miró al bebé dormido en el cochecito. «Es precioso, Valeria. Y tiene tus ojos». «Y la sonrisa de su padre», añadió Valeria con una mezcla de tristeza y orgullo. Mientras caminaban juntas por el parque, Valeria sintió un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, con el tiempo, podría reconstruir su vida. Tal vez el dolor disminuiría y encontraría una nueva felicidad. «Sabes», dijo María suavemente, «siempre estaremos aquí para ti. No tienes que hacer esto sola». Valeria asintió, agradecida. «Lo sé. Y eso significa más de lo que puedo expresar». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Valeria miró a su hijo dormido y luego al horizonte. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de paz. No sabía lo que le deparaba el destino, pero estaba decidida a enfrentarlo con la cabeza en alto, por ella y por Mateo. El tiempo había pasado inexorablemente. 2 años se habían esfumado como un suspiro, y Alejandro se encontraba sentado en su lujoso despacho, mirando fijamente una fotografía que mantenía escondida en el cajón de su escritorio. Era una ecografía, la única conexión tangible que tenía con el hijo que nunca había conocido. «¿Qué estás mirando con tanto interés, cariño?». La voz de Claudia lo sobresaltó, haciéndolo cerrar el cajón de golpe. «Nada importante», mintió Alejandro, forzando una sonrisa. «Solo algunos documentos viejos». Claudia lo miró con suspicacia, pero no insistió. «Bueno, no olvides que tenemos la gala benéfica esta noche. Es importante que estemos allí, ya sabes cómo son estas cosas para los negocios». Alejandro asintió distraídamente, su mente aún en la imagen del bebé que nunca había visto crecer. Cuando Claudia salió de la oficina, volvió a abrir el cajón, sus dedos acariciando suavemente la ecografía. «Mi hijo», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo serás ahora? ¿Me odiarás por no estar allí?».
Los remordimientos que había estado reprimiendo durante tanto tiempo comenzaron a aflorar con fuerza renovada. Cada risa de un niño en la calle, cada familia feliz que veía, le recordaba lo que había abandonado. Esa noche, en la gala, Alejandro se encontró distraído, su mente vagando constantemente hacia Valeria y su hijo. Mientras Claudia socializaba con la élite de la ciudad, él se escabulló hacia el balcón, necesitando un momento a solas. ¿Estás bien, Alejandro? La voz de Roberto, su socio y amigo más cercano, lo sacó de sus pensamientos. Alejandro suspiró profundamente. No lo sé, Roberto. Últimamente no puedo dejar de pensar en ellos. Roberto lo miró con comprensión. Tu hijo debe tener ya 2 años, ¿no? Sí, respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. 2 años que me he perdido. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, todo. Nunca es tarde para intentar arreglar las cosas, amigo, dijo Roberto, poniendo una mano sobre el hombro de Alejandro. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si Valeria me odia? ¿Si mi hijo no quiere saber nada de mí? Roberto lo miró a los ojos. La única forma de saberlo es intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Quedarte como estás ahora, atormentado por la duda y el arrepentimiento? Las palabras de Roberto resonaron en Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una decisión tomaba forma en su interior. Tienes razón, dijo finalmente. Necesito verlos. Necesito al menos intentar hacer las cosas bien. Mientras volvía a la fiesta, una mezcla de ansiedad y determinación se apoderó de él. No sabía cómo, pero encontraría la manera de contactar con Valeria. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones y, tal vez, de redescubrir lo que realmente importaba en la vida. La noche avanzaba, pero para Alejandro, era como si un nuevo día estuviera comenzando. Un día lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. La esperanza de poder, de alguna manera, reparar el daño que había causado y conocer al hijo que había abandonado antes de nacer. El destino, con su peculiar sentido del humor, decidió intervenir antes de que Alejandro pudiera poner en marcha sus planes. Una semana después de la gala benéfica, se encontraba en la inauguración de un nuevo centro comercial, un proyecto en el que su empresa había invertido fuertemente. El lugar bullía de actividad, repleto de celebridades locales, políticos y empresarios. Alejandro caminaba entre la multitud, saludando a conocidos y posando para fotografías, cuando de repente, el tiempo pareció detenerse. A unos metros de distancia, vio una figura familiar que le robó el aliento, Valeria. Estaba aún más hermosa de lo que recordaba, su cabello castaño cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Pero lo que más le impactó fue el pequeño niño que sostenía de la mano, un niño con sus mismos ojos. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sin pensar, comenzó a caminar hacia ellos, como atraído por una fuerza invisible. Valeria, ocupada hablando con una amiga, no lo vio acercarse hasta que estuvo a pocos pasos. Valeria, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. Ella se giró, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Una mezcla de emociones cruzó por su rostro, sorpresa, dolor, y algo que Alejandro no pudo descifrar. Alejandro, respondió ella, su voz tensa. ¡Qué sorpresa verte aquí! El niño, curioso, miró hacia arriba. ¿Quién es, mamá? Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Alejandro. Su hijo, el niño que había abandonado, estaba frente a él, y no tenía idea de quién era su padre. Es un viejo amigo, cariño, respondió Valeria, apretando suavemente la mano del pequeño. Alejandro no podía apartar la mirada del niño. Es hermoso, Valeria. Se parece tanto a ti. Tiene tus ojos, dijo ella, casi sin querer. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Alejandro sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que temía que todos a su alrededor pudieran oírlo. Valeria, yo. Comenzó,
pero fue interrumpido por una voz familiar. Alejandro, cariño. Te estaba buscando. Claudia apareció a su lado, tomándolo del brazo. Se detuvo en seco al ver a Valeria y al niño. Oh, lo siento. No sabía que estabas ocupado. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Valeria miró a Claudia, luego a Alejandro, y finalmente al niño. Nosotros ya nos íbamos, dijo Valeria, su voz fría como el hielo. Fue interesante verte, Alejandro. Comenzó a alejarse, llevando al niño consigo. El pequeño miró hacia atrás, sus ojos curiosos fijos en Alejandro. Valeria, espera, llamó Alejandro, dando un paso hacia ellos. Pero ella ya se había perdido entre la multitud. Alejandro se quedó allí, inmóvil, sintiendo que acababa de perder algo precioso por segunda vez. Claudia lo miraba, una mezcla de confusión y molestia en su rostro. ¿Quiénes eran ellos? Alejandro preguntó, aunque por su tono, era evidente que ya lo sabía. Alejandro no respondió. Su mente estaba en otra parte, reviviendo esos breves momentos, la imagen de su hijo grabada a fuego en su memoria. En ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Ya no podía seguir ignorando el llamado de su corazón. Tenía que hacer algo, tenía que intentar recuperar lo que había perdido, sin importar el costo. Los días siguientes al encuentro en el centro comercial fueron un torbellino de emociones para Alejandro. No podía sacarse de la mente la imagen de Valeria y su hijo, esos ojos inocentes que lo miraban con curiosidad, sin saber que estaban viendo a su padre por primera vez. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, Alejandro se encontró conduciendo hacia el parque donde solía pasear con Valeria en los primeros días de su matrimonio. Era una corazonada, pero algo le decía que podría encontrarla allí. Y allí estaba ella, sentada en un banco, observando a su hijo jugar en los columpios. Alejandro se acercó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Valeria, dijo suavemente, deteniéndose a unos pasos de ella. Ella levantó la mirada, sorprendida y luego recelosa. Alejandro. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte, respondió él, sentándose a su lado con cautela. Hablar contigo. Valeria suspiró, sus ojos volviendo a su hijo. ¿De qué quieres hablar? Creo que todo quedó bastante claro hace 2 años. Alejandro sintió el peso de sus palabras, el dolor que aún llevaba consigo. Lo sé, y no hay día que no me arrepienta de lo que hice. Pero verte el otro día, ver a nuestro hijo. Valeria, no puedo seguir así. Ella lo miró, una mezcla de dolor y confusión en sus ojos. ¿Así como, Alejandro? ¿Viviendo la vida que elegiste? Viviendo una mentira, respondió él, su voz quebrándose. Fingiendo que soy feliz cuando cada día me doy cuenta de lo mucho que he perdido. Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por las risas lejanas de los niños jugando. Valeria cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. ¿Qué quieres de mí, Alejandro?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Él tomó aire, reuniendo todo su coraje. Quiero una oportunidad. Para conocer a mi hijo, para intentar reparar el daño que he causado. Sé que no merezco tu perdón, pero... Sus palabras fueron interrumpidas por el grito alegre del niño que corría hacia ellos. Mamá, mira lo alto que puedo columpi. Se detuvo en seco al ver a Alejandro, sus ojos grandes llenos de curiosidad. Valeria miró a su hijo y luego a Alejandro, una decisión formándose en sus ojos. Mateo, cariño, ven aquí, dijo suavemente. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Alejandro contuvo la respiración mientras el pequeño se acercaba. Valeria tomó la mano de su hijo y, con una voz que temblaba ligeramente, dijo, Mateo, este es, tu papá. El mundo pareció detenerse en ese momento. Mateo miró a Alejandro con una mezcla de asombro y timidez. Alejandro, con lágrimas en los ojos, se arrodilló para estar a la altura del niño. Hola,
Mateo, dijo suavemente, su voz llena de emoción. Es un placer conocerte. Mateo, después de un momento de duda, sonrió tímidamente. Hola, respondió, y ese simple saludo fue suficiente para que el corazón de Alejandro se llenara de una alegría que no había sentido en años. Valeria observaba la escena, sus propias emociones en conflicto. No sabía si estaba haciendo lo correcto, si podía confiar en Alejandro nuevamente. Pero al ver la forma en que padre e hijo se miraban, sintió que algo comenzaba a sanar dentro de ella. El futuro era incierto, lleno de preguntas sin responder y heridas por sanar. Pero en ese momento, en ese parque donde una vez habían sido felices, se abrió la puerta a una posibilidad que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar, la de volver a ser una familia. La noche después del encuentro en el parque, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Claudia dormía plácidamente a su lado, ajena al conflicto interno que atormentaba a su pareja. Incapaz de soportar más la quietud de la habitación, Alejandro se levantó y se dirigió al balcón. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna, indiferente a su dilema. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz baja, pasándose una mano por el cabello con frustración. Las imágenes del día se repetían en su mente, la sonrisa tímida de Mateo, los ojos cautelosos de Valeria, la sensación de que por fin estaba donde debía estar. Pero luego pensaba en Claudia, en la vida que habían construido juntos, en las promesas que había hecho. Soy un cobarde, murmuró, apoyándose en la barandilla. Un maldito cobarde que no puede enfrentar las consecuencias de sus acciones. El sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Claudia apareció en el balcón, envuelta en una bata de seda. ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Él se giró para mirarla, y en ese momento supo que no podía seguir mintiendo. Claudia, tenemos que hablar. La expresión de ella cambió, como si hubiera estado esperando estas palabras desde hace tiempo. Es sobre ella, ¿verdad? Sobre Valeria y tu hijo. Alejandro asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Claudia se acercó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo vi en tus ojos ese día en el centro comercial, dijo ella suavemente. Supe que algo había cambiado. Claudia, yo. Comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. No, déjame hablar, dijo con firmeza. He sido egoísta, Alejandro. Te alejé de tu familia, de tu hijo. Pensé que nuestro amor sería suficiente, pero ahora veo que hay heridas que nunca sanaron. Alejandro la miró, sorprendido por su perspicacia. No puedo seguir viviendo así, Claudia. No es justo para ti, ni para mí, ni para ellos. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Finalmente, Claudia habló, su voz apenas un susurro. ¿La amas todavía? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que, en el fondo, siempre había conocido la respuesta. Sí, admitió, sintiendo como si un peso se levantara de sus hombros. Creo que nunca dejé de amarla. Claudia cerró los ojos, una lágrima resbalando por su mejilla. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Alejandro la miró, abrumado por la culpa y el agradecimiento. Claudia, lo siento tanto. Nunca quise hacerte daño. Ella esbozó una sonrisa triste. Lo sé. Pero a veces, el amor no es suficiente. Tienes que hacer lo correcto, Alejandro. Por tu hijo, por Valeria, y por ti mismo. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, Alejandro sintió que estaba al borde de un precipicio. Sabía que la decisión que tomara cambiaría el curso de muchas vidas. El miedo y la incertidumbre lo atenazaban, pero por primera vez en mucho tiempo, también sentía una chispa de esperanza. Gracias, Claudia, dijo suavemente, tomando su mano. Por entender, por ser más fuerte que yo. Ella asintió, apretando su mano antes de soltarla. Ve con ellos, Alejandro.
intenta arreglar lo que se rompió. Y espero que encuentres la felicidad que buscas. Mientras Claudia volvía al interior del apartamento, Alejandro se quedó en el balcón, viendo cómo la ciudad despertaba. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que habría dolor y obstáculos que superar. Pero por primera vez en 2 años, sentía que estaba tomando la decisión correcta. Con el corazón latiendo fuerte y la mente clara, Alejandro supo lo que tenía que hacer. Era hora de volver a casa, de enfrentar su pasado y luchar por un futuro junto a su familia. Era hora de ser el hombre, el padre y el esposo que siempre debió haber sido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Había tomado la decisión de mudarse a un apartamento cercano a la casa de Valeria, con la esperanza de estar más presente en la vida de Mateo. Sin embargo, la transición no fue tan suave como esperaba. Una tarde, mientras Alejandro recogía a Mateo del jardín de infantes, se encontró cara a cara con Claudia en la puerta de la escuela. El encuentro fue tenso, cargado de emociones no resueltas. Alejandro, dijo Claudia, su voz fría pero controlada. No esperaba verte aquí. Alejandro, con Mateo de la mano, se sintió repentinamente incómodo. Claudia, yo estoy recogiendo a mi hijo. Los ojos de Claudia se posaron en Mateo, quien miraba la escena con curiosidad. Su expresión se suavizó por un momento antes de volverse hacia Alejandro. Veo que has asumido tu papel de padre a tiempo completo, comentó, con un dejo de amargura en su voz. Estoy tratando de hacer lo correcto, Claudia, respondió Alejandro, consciente de la presencia de Mateo. Claudia soltó una risa sin humor. ¿Lo correcto? ¿Ahora? ¿Después de 2 años? Mateo tiró suavemente de la mano de Alejandro. Papá, ¿quién es ella? La pregunta inocente del niño pareció romper algo dentro de Claudia. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Soy alguien que conoció a tu papá hace tiempo, cariño, respondió ella, su voz quebrándose ligeramente. Alejandro sintió una punzada de culpa. Claudia, lo siento. Nunca quise que las cosas terminaran así. ¿Y cómo querías que terminaran, Alejandro?, espetó ella, olvidando por un momento la presencia del niño. ¿Pensaste que podrías tener tu pastel y comértelo también? ¿Que podrías jugar a la familia feliz mientras yo esperaba en casa? Mateo se aferró más fuerte a la mano de Alejandro, sintiendo la tensión en el aire. Alejandro se agachó para estar a la altura de su hijo. Mateo, ¿por qué no vas a jugar un momento en los columpios? Papá necesita hablar con esta señora, dijo suavemente. Una vez que Mateo se alejó, Alejandro se volvió hacia Claudia. Sé que te he hecho daño, y lo lamento profundamente. Nunca fue mi intención. Tus intenciones no importan, Alejandro, interrumpió Claudia. Lo que importa son tus acciones. Me dejaste, nos dejaste, por una vida que ahora desechas como si nada. Alejandro sintió el peso de sus palabras. Cometí un error, Claudia. Un error terrible. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar hacer lo correcto ahora. Claudia lo miró fijamente, una mezcla de dolor y resignación en sus ojos. Espero que valga la pena, Alejandro. Espero que encuentres lo que estás buscando. Pero no creas que será fácil. Las heridas que has causado no sanarán de la noche a la mañana. Con esas palabras, Claudia se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alejandro con un torbellino de emociones. Miró hacia los columpios, donde Mateo jugaba ajeno al drama que se desarrollaba. En ese momento, Alejandro comprendió la magnitud de sus acciones. No solo había herido a Valeria y a su hijo, sino también a Claudia. El camino hacia la redención sería largo y difícil, lleno de obstáculos y confrontaciones dolorosas. Mientras caminaba hacia Mateo, Alejandro se prometió a sí mismo que, sin importar lo difícil que fuera, lucharía por hacer las cosas bien esta vez. Por su hijo, por Valeria, e incluso por Claudia, a quien le debía al menos la honestidad que nunca le dio. El futuro era incierto,
pero Alejandro estaba determinado a enfrentarlo con coraje y sinceridad, esperando que algún día pudiera reparar el daño que había causado y encontrar el perdón que tanto anhelaba. Las semanas pasaron, y Alejandro se esforzaba por reconstruir su relación con Mateo y reparar los lazos rotos con Valeria. Sin embargo, el peso de sus acciones pasadas seguía atormentándolo, y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias públicamente. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperaba. Una noche, Alejandro asistió a una gala benéfica organizada por su empresa. El salón estaba lleno de la élite de la ciudad, periodistas y cámaras por todos lados. Valeria también estaba allí, representando a la Fundación para Madres Solteras que había creado después de la separación. Mientras Alejandro daba su discurso habitual sobre responsabilidad corporativa, sus ojos se encontraron con los de Valeria entre la multitud. En ese momento, algo dentro de él se quebró. «Damas y caballeros», dijo, apartándose del guión preparado, su voz temblando ligeramente. «He hablado mucho esta noche sobre responsabilidad y ética. Pero sería un hipócrita si no reconociera mis propios errores». Un murmullo recorrió la sala. Valeria lo miraba con una mezcla de sorpresa y aprensión. «Hace 2 años», continuó Alejandro, su voz ganando fuerza, «cometí el error más grande de mi vida. Abandoné a mi esposa embarazada y a mi hijo no nacido por una aventura que creí que me haría feliz». El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en él, incluyendo los de Valeria, que brillaban con lágrimas contenidas. «Me equivoqué», confesó Alejandro, su voz quebrándose. «Me equivoqué terriblemente. Herí a las personas que más amaba, y he pasado cada día desde entonces arrepintiéndome de mi cobardía y egoísmo». Alejandro bajó del podio y caminó hacia donde estaba Valeria, ignorando los flashes de las cámaras y los murmullos de asombro. «Valeria», dijo, tomando suavemente su mano, «sé que no merezco tu perdón. Sé que el daño que he causado es inmenso. Pero quiero que sepas, que todos sepan, que estoy profundamente arrepentido. Y que haré todo lo que esté en mi poder para reparar el daño que he causado, para ser el padre que Mateo merece y, si me lo permites, para intentar ganar tu confianza nuevamente». Los ojos de Valeria estaban llenos de emociones encontradas, dolor, sorpresa, y quizás un atisbo de esperanza. «Alejandro», susurró ella, su voz apenas audible en el silencio de la sala. «¿Por qué ahora? ¿Por qué así?» «Porque ya no puedo vivir con esta mentira», respondió él, consciente de que cada palabra estaba siendo grabada y sería noticia mañana. «Porque nuestro hijo merece la verdad, y tú mereces que el mundo sepa lo fuerte y maravillosa que eres». El salón estalló en un murmullo de voces. Los periodistas se abalanzaron, las preguntas llovían desde todas direcciones. Pero Alejandro solo tenía ojos para Valeria. «No te pido que me perdones ahora», dijo suavemente. «Solo te pido la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que quiero ser mejor. Por ti, por Mateo, por nosotros». Valeria, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió levemente. No era un perdón, no era una promesa, pero era un comienzo. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la escena, Alejandro supo que su vida cambiaría para siempre después de esta noche. Había quemado sus naves, expuesto su alma al escrutinio público. El camino por delante sería difícil, lleno de críticas y obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto. La confesión pública de Alejandro marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo de redención, de lucha por recuperar lo perdido, y de la esperanza de que, tal vez, el amor y el perdón podrían triunfar sobre los errores del pasado. El silencio en el automóvil era palpable mientras Valeria y Alejandro se alejaban del lugar de la gala. Las luces de la ciudad pasaban como un borrón a través de las ventanas, reflejando el torbellino de emociones que ambos sentían. Valeria rompió finalmente el silencio, su voz apenas un susurro. «¿Por qué lo hiciste, Alejandro? ¿Por qué exponernos así?» Alejandro apretó el volante, buscando las palabras correctas. «Porque ya no podía vivir con la mentira, Valeria. Porque tú y Mateo merecen más que ser un secreto vergonzoso.
Valeria cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. ¿Tienes idea de lo que has desatado? Mañana seremos el tema de conversación de toda la ciudad. Lo sé, respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo lo correcto. El auto se detuvo frente a la casa de Valeria. Por un momento, ninguno de los dos se movió. ¿Y ahora qué, Alejandro?, preguntó Valeria, finalmente mirándolo a los ojos. ¿Crees que una confesión pública lo arregla todo? Alejandro se giró hacia ella, su mirada intensa y sincera. No, Valeria. Sé que no arregla nada. Pero es un comienzo. Un comienzo para demostrar que he cambiado, que quiero ser mejor. Por ti, por Mateo, por nosotros. Valeria lo miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Dolor, confusión, y quizás, muy en el fondo, una chispa de esperanza. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, Alejandro, dijo suavemente. Has hecho mucho daño. Lo sé, respondió él, su voz quebrándose. Y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo, si me das la oportunidad. Valeria cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que Alejandro no había visto en años. No te estoy prometiendo nada, dijo ella. Pero por el bien de Mateo, estoy dispuesta a intentar que tengamos una relación cordial. El tiempo dirá si podemos ser algo más que los padres de nuestro hijo. Alejandro asintió, una mezcla de alivio y anticipación recorriéndolo. Es más de lo que merezco, Valeria. Gracias. Mientras Valeria salía del auto, se detuvo un momento. Alejandro, dijo, volviéndose hacia él. Lo que hiciste esta noche, fue valiente. Estúpido, pero valiente. Con esas palabras, cerró la puerta y caminó hacia su casa. Alejandro la observó alejarse, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Mientras arrancaba el auto, sabía que el camino por delante sería difícil. Los titulares del día siguiente serían despiadados, sus socios comerciales estarían furiosos, y recuperar la confianza de Valeria sería una batalla cuesta arriba. Pero por primera vez en 2 años, Alejandro sintió que estaba en el camino correcto. No sabía si lograría recuperar a su familia, pero estaba decidido a luchar por ellos con cada fibra de su ser. Mientras conducía por las calles nocturnas, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. El futuro era incierto, pero por fin sentía que tenía un propósito, una razón para ser mejor. Y eso, pensó, era un comienzo prometedor. La mañana siguiente a la gala, la ciudad entera parecía vibrar con el escándalo. Los titulares gritaban en cada esquina, las redes sociales ardían con comentarios y especulaciones. Alejandro, sentado en su oficina, miraba por la ventana mientras el mundo que conocía se desmoronaba y se reconstruía a su alrededor. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Era Roberto, su socio y amigo más cercano. Alejandro, dijo Roberto, su voz una mezcla de preocupación y asombro. ¿Tienes idea de lo que has provocado? Alejandro se giró para enfrentar a su amigo. Lo sé, Roberto. Y estoy preparado para las consecuencias. Roberto sacudió la cabeza, incrédulo. Los inversores están furiosos. Las acciones están cayendo. La junta directiva está exigiendo una reunión de emergencia. ¿Valió la pena? Por un momento, Alejandro guardó silencio, sopesando la pregunta. Luego, con una determinación que sorprendió incluso a Roberto, respondió, sí, lo valió. Por primera vez en años, puedo mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Justo en ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era un mensaje de Valeria, prende la televisión. Canal 5. Ahora. Con el corazón acelerado, Alejandro encendió la pantalla en su oficina. Lo que vio lo dejó sin aliento.
Valeria estaba en un programa de entrevistas matutino, enfrentando a un grupo de periodistas ansiosos por obtener su versión de la historia. Señora Valeria, preguntó una reportera con tono agresivo, ¿cómo se siente al ser expuesta públicamente de esta manera por su exmarido? La cámara enfocó el rostro de Valeria, y Alejandro contuvo la respiración, temiendo su respuesta. Valeria, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, miró directamente a la cámara. Lo que Alejandro hizo anoche fue inesperado y, sí, en cierto modo perturbador. Pero también fue un acto de valentía y honestidad que respeto profundamente. Un murmullo recorrió el estudio. Nadie esperaba esa respuesta. Todos cometemos errores, continuó Valeria, su voz ganando fuerza. Lo importante es cómo decidimos enfrentarlos. Alejandro eligió la verdad, por difícil que fuera. Y por el bien de nuestro hijo, estoy dispuesta a dar un paso adelante y trabajar en construir una relación cordial. Alejandro sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Roberto, observando la escena, silbó suavemente. Vaya, murmuró. Esa mujer es increíble. Siempre lo ha sido, respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. En la pantalla, Valeria continuaba, no sé qué depara el futuro para nosotros. Pero sé que nuestro hijo merece padres que puedan mirarse a los ojos y tratarse con respeto. Y eso es en lo que nos estamos enfocando ahora. Mientras el programa continuaba, Alejandro se dio cuenta de que el mundo a su alrededor estaba cambiando. Las reacciones en las redes sociales comenzaron a girar. De la condena inicial, muchos pasaron a admirar la honestidad de Alejandro y la fuerza de Valeria. ¿Sabes qué, Roberto?, dijo Alejandro, una nueva determinación en su voz. Creo que es hora de que hagamos algunos cambios en la empresa. Empezando por un nuevo programa de apoyo para familias monoparentales y políticas de conciliación laboral. Roberto lo miró, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. Siempre supe que eras un idealista en el fondo, amigo mío. Cuenta conmigo. Mientras planeaban los próximos pasos, Alejandro sintió una mezcla de miedo y esperanza. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Y con Valeria a su lado, aunque fuera solo como copadre por ahora, sentía que podía enfrentar cualquier desafío que viniera. El escándalo que había temido se estaba convirtiendo en una oportunidad para el cambio y la redención. Y Alejandro estaba decidido a aprovecharla al máximo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad para Alejandro. Entre reuniones de emergencia con la junta directiva, entrevistas con la prensa y la implementación de nuevas políticas en su empresa, apenas tenía tiempo para respirar. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio envolvía su apartamento, se encontraba sumido en profundas reflexiones. Una noche particularmente tranquila, Alejandro se sentó en el balcón, mirando las luces de la ciudad. El peso de sus acciones pasadas y las consecuencias de su reciente confesión lo abrumaban. Tomó su teléfono y, casi sin pensarlo, marcó el número de Valeria. ¿Alejandro? La voz de Valeria sonaba sorprendida al otro lado de la línea. ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo a Mateo? No, Valeria. Mateo está bien, respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. Es solo que necesitaba hablar con alguien. Contigo. Hubo un breve silencio antes de que Valeria respondiera suavemente, te escucho. Alejandro tomó una respiración profunda. Valeria, ¿alguna vez has sentido que toda tu vida ha sido una mentira? ¿Que cada decisión que has tomado te ha llevado por el camino equivocado? Alejandro. Comenzó Valeria, pero él continuó. Miro atrás y veo todos mis errores. El daño que te hice a ti, a Mateo, incluso a Claudia. Y me pregunto, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Tan egoísta? La voz de Valeria era suave pero firme cuando respondió, Alejandro, todos cometemos errores. Lo importante es cómo decidimos enfrentarlos y qué hacemos para corregirlos. Pero, ¿y si es demasiado tarde?, preguntó Alejandro, su voz quebrándose. ¿Y si he perdido demasiado?
Hubo un momento de silencio antes de que Valeria hablara de nuevo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, Alejandro. Lo que hiciste en esa gala fue un primer paso. Un paso valiente. Alejandro sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Tengo miedo, Valeria. Miedo de que no importe cuánto lo intente, nunca podré reparar el daño que he causado. El miedo es normal, dijo Valeria suavemente. Pero no dejes que te paralice. Usa ese miedo como motivación para ser mejor, para hacer las cosas bien esta vez. Las palabras de Valeria resonaron profundamente en Alejandro. Gracias, Valeria. Por escucharme, por tu fuerza, por todo. Alejandro, dijo Valeria, su voz llena de una emoción que él no había escuchado en años, el camino que tienes por delante no será fácil. Pero si realmente estás comprometido a cambiar, a ser mejor, entonces tal vez, con el tiempo, podamos construir algo nuevo. No solo por Mateo, sino por nosotros mismos. Esas palabras encendieron una chispa de esperanza en el corazón de Alejandro. Haré lo que sea necesario, Valeria. Te lo prometo. Cuando la llamada terminó, Alejandro se quedó mirando las luces de la ciudad, pero esta vez con una nueva perspectiva. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito claro. Se dio cuenta de que había perdido mucho más que una familia, había perdido su camino, su integridad, su verdadero yo. Pero ahora, con la honestidad como su brújula y el amor por su hijo como su norte, estaba determinado a recuperar no solo a su familia, sino también a sí mismo. Mientras la noche avanzaba, Alejandro hizo una promesa silenciosa a las estrellas: sería el hombre que Mateo pudiera admirar, el ex esposo que Valeria pudiera respetar, y la persona que él mismo pudiera mirar en el espejo con orgullo. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, Alejandro lo enfrentaba con esperanza y determinación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro se sumergió en su trabajo, no solo dirigiendo su empresa, sino también implementando programas de apoyo para familias monoparentales y políticas de conciliación laboral. Cada fin de semana lo pasaba con Mateo, construyendo lentamente una relación con su hijo. Una tarde de domingo, después de un día en el parque con Mateo, Alejandro llevó al niño de vuelta a casa de Valeria. Mientras Mateo corría adentro para mostrarle a su madre el dibujo que había hecho, Valeria y Alejandro se quedaron en el porche, un silencio cómodo entre ellos. Se ve tan feliz, comentó Valeria, mirando hacia la casa donde Mateo explicaba animadamente su obra de arte. Alejandro asintió, una sonrisa agridulce en su rostro. Es un niño increíble. Me duele pensar en todo lo que me perdí. Valeria lo miró, sus ojos llenos de una emoción que Alejandro no pudo descifrar. Alejandro, comenzó, su voz suave pero firme, he estado pensando mucho en nosotros, en nuestra situación. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Y? Preguntó, tratando de mantener la calma. Valeria tomó una respiración profunda. Estos últimos meses, has demostrado que realmente has cambiado. La forma en que te has dedicado a Mateo, los cambios en tu empresa, tu honestidad. No puedo negar que me ha impresionado. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la compostura. Valeria, yo. Ella levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. Déjame terminar, por favor. Lo que hiciste hace 2 años nos lastimó profundamente. Hubo momentos en los que pensé que nunca podría perdonarte. Alejandro bajó la mirada, el peso de sus acciones pasadas aún pesado sobre sus hombros. Pero, continuó Valeria, su voz temblando ligeramente, también creo en las segundas oportunidades. Creo en la redención. Y más que nada, creo en la familia que una vez fuimos y que tal vez podríamos ser de nuevo. Alejandro levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Valeria, llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Valeria, ¿qué estás diciendo? Ella tomó sus manos entre las suyas, un gesto que hizo que Alejandro contuviera la respiración. Estoy diciendo que estoy dispuesta a intentarlo. A darnos una oportunidad.
No será fácil, y todavía hay mucho que reconstruir, pero si estás dispuesto a trabajar en ello, yo también lo estoy. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Alejandro. Valeria, yo haré lo que sea necesario. Pasaré el resto de mi vida demostrándote que este es el verdadero yo, el hombre que siempre debía haber sido. Valeria sonrió suavemente, sus propios ojos brillando con lágrimas contenidas. Un paso a la vez, Alejandro. Empecemos por una cena, los tres juntos. Como familia. En ese momento, Mateo salió corriendo, lanzándose a los brazos de su padre. Papá, papá. ¿Puedes quedarte a cenar? Mamá hizo tu pasta favorita. Alejandro miró a Valeria, quien asintió con una sonrisa. Me encantaría, campeón, respondió, abrazando a su hijo mientras sentía que, por primera vez en mucho tiempo, las piezas de su vida comenzaban a encajar nuevamente. Mientras entraban a la casa, Alejandro sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría obstáculos, momentos difíciles y heridas que aún necesitaban sanar. Pero con Valeria a su lado y Mateo entre ellos, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. El futuro, una vez incierto y temido, ahora brillaba con la promesa de una segunda oportunidad, de una familia reunida, y de un amor que, contra todo pronóstico, había encontrado la fuerza para perdonar y comenzar de nuevo. La cena familiar se convirtió en una rutina semanal, y con cada encuentro, los lazos entre Alejandro, Valeria y Mateo se fortalecían. Sin embargo, Alejandro sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Una noche, después de acostar a Mateo, Alejandro y Valeria se sentaron en el porche, como lo habían hecho tantas veces en el pasado. El aire estaba cargado de nostalgia y de posibilidades futuras. Valeria, comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción, quiero que sepas que estoy completamente comprometido con esto. Con nosotros. Valeria lo miró, sus ojos brillando bajo la tenue luz del porche. Lo sé, Alejandro. Lo he visto en tus acciones estos últimos meses. Alejandro tomó aire, reuniendo coraje para lo que estaba a punto de decir. He estado pensando mucho sobre nuestro futuro. Sobre cómo puedo demostrarte que he cambiado, que soy el hombre que siempre debí haber sido. ¿Y qué has pensado?, preguntó Valeria, su voz suave pero curiosa. Alejandro se levantó, caminando hacia la barandilla del porche. He decidido dejar la empresa. Valeria se quedó sin aliento. ¿Qué? Pero Alejandro, esa empresa es tu vida. Él se giró para mirarla, una sonrisa triste en su rostro. No, Valeria. Tú y Mateo son mi vida. La empresa fue una distracción, una excusa para no enfrentar mis verdaderos sentimientos, mis responsabilidades. Pero has trabajado tan duro. Comenzó Valeria. Y seguiré trabajando duro, interrumpió Alejandro, pero en las cosas que realmente importan. He hablado con Roberto. Vamos a convertir la empresa en una fundación. Una que se dedique a ayudar a familias, a promover la paternidad responsable, a apoyar a madres y padres solteros. Valeria lo miraba, asombrada. Alejandro, eso es increíble. Pero, ¿estás seguro? Él se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Quiero ser el padre que Mateo merece, el compañero que tú mereces. Quiero demostrar con cada acción, cada día, que mi compromiso con ustedes es lo más importante para mí. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Oh, Alejandro. Sé que aún hay mucho por reconstruir entre nosotros, continuó él, su voz temblando ligeramente. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A trabajar cada día para ganarme tu confianza de nuevo. Para ser merecedor del amor de nuestro hijo. Para ser el hombre que siempre debía haber sido. Valeria lo miró fijamente, buscando en sus ojos la verdad de sus palabras. Lo que vio la dejó sin aliento, determinación, arrepentimiento sincero y, sobre todo, un amor profundo y renovado. Alejandro, susurró ella, acercándose más, lo que estás haciendo, es más de lo que jamás imaginé.
Demuestra cuánto has cambiado, cuánto has crecido. Él asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. Es solo el comienzo, Valeria. Te prometo que cada día me esforzaré por ser mejor, por ser digno de ti y de Mateo. En ese momento, bajo la luz de las estrellas, Valeria vio al hombre del que se había enamorado hace tantos años, pero ahora más maduro, más consciente, más comprometido. Sin pensarlo dos veces, se acercó y lo besó suavemente. Alejandro la abrazó, sintiendo que por fin, después de tanto tiempo, estaba en casa. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que aún habría obstáculos que superar y confianza que reconstruir. Pero en ese momento, con Valeria en sus brazos y el sonido suave de la respiración de Mateo llegando desde la casa, supo que todo valdría la pena. El futuro, una vez incierto y temido, ahora se abría ante ellos lleno de posibilidades. Juntos, como familia, enfrentarían lo que viniera, más fuertes por las pruebas que habían superado y el amor que habían redescubierto. Los meses pasaron, y la vida de Valeria, Alejandro y Mateo comenzó a tomar un nuevo ritmo. La transformación de la empresa de Alejandro en una fundación estaba en pleno proceso, y Valeria se encontró cada vez más involucrada en los proyectos de apoyo a familias monoparentales. Una tarde soleada, mientras Mateo jugaba en el jardín, Valeria observaba desde la ventana de la cocina, perdida en sus pensamientos. Alejandro entró silenciosamente, colocando una taza de té junto a ella. «Un peso por tus pensamientos», dijo suavemente, apoyándose en la encimera a su lado. Valeria sonrió, sin apartar la vista de Mateo. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo. En lo diferente que es nuestra vida ahora comparada con hace un año. Alejandro asintió, siguiendo su mirada hacia el jardín. ¿Y eso es bueno? Valeria se giró para mirarlo, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Es complicado. Pero sí, creo que es bueno. Muy bueno, de hecho. Valeria, comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción, sé que hemos recorrido un largo camino, pero quiero que sepas que cada día me esfuerzo por ser mejor. Por ser digno de esta segunda oportunidad. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos. Lo sé, Alejandro. Lo veo en cada cosa que haces, en cómo eres con Mateo, en cómo has cambiado tu vida por completo. A veces, confesó Alejandro, todavía me despierto temiendo que todo esto sea un sueño. Que voy a abrir los ojos y estaré de vuelta en esa vida vacía, sin ustedes. Valeria apretó su mano. No es un sueño. Estamos aquí, juntos. Y aunque aún hay días difíciles, creo que estamos construyendo algo hermoso. Alejandro la miró, sus ojos llenos de amor y gratitud. Valeria, yo. Pero antes de que pudiera terminar, Mateo entró corriendo a la cocina, sus mejillas sonrojadas por el juego. Mamá, papá. ¿Podemos ir al parque? Por favor. Valeria y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice, sonriendo. Claro que sí, campeón, respondió Alejandro, alzando a Mateo en brazos. ¿Qué te parece si vamos los tres y luego comemos un helado? Los ojos de Mateo se iluminaron. Sí. Como una familia. Esas palabras hicieron que el corazón de Valeria diera un vuelco. Miró a Alejandro, viendo en sus ojos el mismo impacto emocional que ella sentía. Mientras se preparaban para salir, Valeria se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había comenzado a imaginar un futuro sin rencores, un futuro lleno de momentos como este. Un futuro donde el perdón no solo era posible, sino que se había convertido en la base de una nueva felicidad. Salieron de la casa, Mateo corriendo delante de ellos, Alejandro y Valeria caminando lado a lado. Sus manos se rozaron y, casi instintivamente, se entrelazaron. No necesitaban palabras, el simple gesto hablaba de confianza renovada, de amor redescubierto, de una familia que había superado lo impensable y había emergido más fuerte. Mientras caminaban hacia el parque, bajo el cálido sol de la tarde, Valeria sintió una paz que no había experimentado en años. El futuro, una vez incierto y temeroso, ahora se extendía ante ella lleno de posibilidades.
Con Alejandro a su lado y Mateo guiando el camino, Valeria supo que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos cada desafío, cada alegría, cada momento. La historia de su familia no era perfecta, pero era real, llena de amor, perdón y segundas oportunidades. Y para Valeria, eso era más que suficiente. Era todo lo que alguna vez había deseado y más. El tiempo siguió su curso, y con cada día que pasaba, Alejandro, Valeria y Mateo se encontraban más unidos como familia. La fundación creada por Alejandro florecía, ayudando a innumerables familias, y Valeria se había convertido en una figura respetada en el ámbito de la defensa de los derechos de las madres solteras. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían suavemente alrededor de ellos, Alejandro llevó a Valeria a un lugar especial, el parque donde se habían conocido por primera vez, tantos años atrás. El aire estaba cargado de nostalgia y anticipación. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Alejandro, su voz suave y cargada de emoción. Valeria sonrió, sus ojos brillando con recuerdos. ¿Cómo olvidarlo? Aquí fue donde tropecé contigo y derramé mi café sobre tu camisa blanca. Alejandro rió suavemente. Y yo pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida, incluso con la mancha de café en tu blusa. Se detuvieron frente a un viejo roble, el mismo bajo el cual habían compartido su primer beso. Alejandro tomó las manos de Valeria entre las suyas, su mirada intensa y llena de amor. Valeria, comenzó, su voz temblando ligeramente, hemos recorrido un largo camino. Hemos enfrentado tormentas que pensé que nos destruirían, y sin embargo, aquí estamos. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Alejandro. Déjame terminar, por favor, pidió él suavemente. Cometí el error más grande de mi vida al alejarme de ti y de Mateo. Pero cada día desde que volví, he tratado de demostrar que he cambiado, que he crecido. Que el amor que siento por ti y por nuestro hijo es lo más importante en mi vida. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Valeria mientras Alejandro continuaba. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte un futuro. Un futuro donde cada día me esforzaré por ser el hombre que mereces, el padre que Mateo necesita. Donde cada mañana me despertaré agradecido por esta segunda oportunidad que me has dado. Alejandro se arrodilló lentamente, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Valeria contuvo el aliento, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Valeria, dijo Alejandro, su voz cargada de emoción, ¿me darías el honor de casarte conmigo, otra vez? De comenzar un nuevo capítulo juntos, con los ojos abiertos y el corazón lleno de amor y gratitud. Valeria miró el anillo, luego a los ojos de Alejandro, viendo en ellos todo el amor, el arrepentimiento y la promesa de un futuro juntos. Su corazón latía con fuerza, lleno de una mezcla de emociones, alegría, esperanza, y un amor renovado y fortalecido por las pruebas que habían superado. Alejandro, susurró, su voz temblando, yo. En ese momento, escucharon una voz familiar gritando a lo lejos. Mamá. Papá. Mateo corría hacia ellos, su rostro iluminado con una sonrisa. Se detuvo al ver a su padre arrodillado, sus ojos grandes por la sorpresa y la emoción. Valeria miró a su hijo, luego a Alejandro, y en ese instante, supo con certeza su respuesta. Con lágrimas de felicidad en los ojos, asintió. Sí, Alejandro. Sí, me casaré contigo, otra vez. Alejandro se levantó, colocando el anillo en su dedo antes de abrazarla con fuerza. Mateo se unió al abrazo, riendo y saltando de alegría. Mientras el sol se ponía sobre el parque, bañando la escena en un cálido resplandor dorado, Alejandro, Valeria y Mateo se abrazaron, una familia reunida y fortalecida por el amor, el perdón y la promesa de un nuevo comienzo. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades y esperanza. Habían atravesado la tormenta y emergido más fuertes, más unidos. Y aunque sabían que la vida siempre traería nuevos desafíos, estaban listos para enfrentarlos juntos, con un amor renovado y la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre se tendrían el uno al otro. Así,
Bajo el mismo árbol donde su historia de amor había comenzado, Alejandro y Valeria sellaron la promesa de un nuevo capítulo en sus vidas, con Mateo como testigo de un amor que había superado todas las pruebas y había renacido, más fuerte y verdadero que nunca.